Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar las características principales de las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces vamos a dar inicio a este tema. Primero vamos a iniciar con las funciones exponenciales. Una función exponencial es una tal que tiene esta forma. La podemos ver aquí. De manera general vamos a estar trabajando con ese tipo de funciones exponenciales. Pueden ver que para que sea considerada una función exponencial se debe tener en principio que la base de la expresión exponencial sea positiva, o sea, este numerito, el numerito a, debe ser positivo y diferente de 1. Esa es una primera característica. Luego, para que propiamente sea exponencial, s y b deben ser diferentes de 0. En la mayoría del trabajo que se va a hacer aquí es importante identificar estas constantes porque son las que van a determinar el comportamiento de la función. Aquí tenemos una proposición que nos explica un poco cómo se comporta una función exponencial. Primero, si la función tiene esta forma, ¿no? La forma que les acabo de comentar ahorita, entonces podemos decir sin lugar a duda que el dominio de la función son los reales en cualquier caso, sin importar los valores de s, a, b, c y d. Ahora, hay una forma de determinar si la función es creciente o decreciente. Y si se fijan, dependen de estos valores, dependen de s, vamos a ver aquí, de s, a y b. Entonces, para saber si es creciente, nosotros tenemos que hacer esta operación que ven aquí. Deben hacer s multiplicado por b multiplicado por el logaritmo natural de a. Si este valor es mayor que 0, entonces la función va a ser creciente. Si por el contrario es menor que 0, entonces la función es decreciente, ¿no? Otro aspecto que es de interés es el rango, que eso puede cambiar en función de s. Si s es mayor que 0, es decir, el numerito que multiplica a la operación exponencial, esa constante, ¿no?, que aparece fuera de la potencia. Entonces, si tenemos que s es mayor que 0, el rango de la función va a ir desde d hasta más infinito. Notemos que d es este numerito que está sumando al exponencial, ¿no? Está fuera del exponencial. Entonces, de ese modo tendríamos este primer rango si sabemos que s es mayor que 0. Si s es menor que 0, entonces su rango iría desde menos infinito hasta d, ¿verdad? Como último punto tenemos que la recta horizontal y igual a d, ¿verdad? Es una recta horizontal por ahí, es lo que se denomina una asíntota de esta función. Una asíntota es una asíntota en forma de recta, en este caso es una curva tal que la función se acerca a ella sin límite. Lo vamos a poder apreciar aquí en estos casos. Pueden ver aquí. Las funciones exponenciales siempre se van a ver como observan en la pantalla. Puede ser que tengan este comportamiento así, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería creciente. Pueden ver aquí, miren que ese sería el caso s mayor que 0. O puede ser que sean crecientes de esta manera, ¿no? S mayor que 0. Aquí la diferencia está en dónde se ubica la asíntota. Pueden ver que aquí está la asíntota, no, la asíntota horizontal. Y puede apreciarse también que se acerca a ese punto, ¿verdad? Se acerca a esa asíntota. Ustedes pueden ver cómo se va moviendo de esta manera, pero nunca toca esa curvita, ¿no? Y ese es el sentido de la asíntota, ¿no? Muy bien. Ahí teníamos eso. Aquí había mencionado que es por esto que es creciente, ¿no? No es así, ¿verdad? Sino que es por este valor es que es creciente, ¿no? Aquí tenemos esos dos casos. Lo que determina ese es el rango, ¿verdad? Eso es lo que determina ese. Bueno, tomando esto en consideración, nosotros podemos graficar perfectamente una función exponencial identificando todos estos elementos. Entonces veamos este caso, ¿no? Nos dice, para la función tenemos ahí, ¿no?, f de x igual a menos 3, 2 elevado a la menos 2x más 1, más 3 por raíz de 2, encuentre el dominio, rango, interceptos, crecimiento y gráfica. Aquí me faltó agregar
también la asíntota, ¿no? La asíntota horizontal que debe tener. Entonces lo primero que hacemos es identificamos cuál es el valor de S, A, B, C y D, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver ustedes, ¿no? Que acá está, este es S, ¿no? Este es A, pueden verlo ahí. Este es B, C y 3 raíz de 2 es D, ¿no? Luego el dominio sabemos que siempre van a ser los reales, ya tenemos eso. Luego hacemos el cálculo de S por B por logaritmo natural de A, sustituyendo esos valores, pueden ver ustedes aquí, ¿no? SA y en este caso B, que es menos 2, haciendo la sustitución obtenemos un aproximado de 4.16, por lo tanto la función es creciente, ¿no? Según el criterio que teníamos antes. Luego, como S es igual a menos 3 y este es menor que 0, entonces el rango de la función va a ir desde menos infinito hasta donde tenemos la asíntota, que es en 3 raíz de 2, ¿no? 3 raíz de 2 que es D, ¿verdad? Recordemos este valor D que aparece aquí. Y bueno, ya tendríamos el rango de la función f. Por otro lado, la asíntota recordemos que es y igual a D, entonces tenemos esta situación. Por aquí voy colocando estos valores aproximados para poderlos ubicar dentro de la gráfica. Muy bien, los interceptos se obtienen como en cualquier otra función. Para el intercepto en el eje Y lo que se hace es que se hace x igual a 0 y se ve cuál es el valor de y, ¿no? A partir de ahí. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Esta es nuestra función, y es igual a f de x. Si yo sustituyo x por 0, pueden ver ustedes que lo que me quedaría es esta expresión. Si yo vengo y opero, pues me va a quedar menos 6 más 3 raíz de 2. Entonces ese es el valor de y, que aproximadamente es negativo 1.76, ¿no? Entonces hay que ir recordando estos valores, ¿verdad? Y todas estas cosas. No tenemos que, en resumen, tenemos que es creciente, tiene una asíntota en 4.243, un intercepto en 0,-1.76 y así, ¿no? Luego, interceptos en el eje X, eso es cuando la Y es igual a 0. Entonces si hacemos Y igual a 0, pueden ver ustedes ahí, nos queda una ecuación en la que tenemos que despejar para X. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Si se fijan, este lo moví al lado izquierdo, o sea, lo moví aquí donde estaba el 0, estaba restando, paso sumando. Y como el 0 pues no suma nada, pues me quedaría esto que ven aquí. Luego de eso paso a dividir este 3 al otro lado, que quedaría 3 entre 3, eso es 1. Y por lo tanto solamente me queda raíz de 2. Luego aplicamos el logaritmo, puedo aplicar el logaritmo en base 2 convenientemente. Por una propiedad tenemos que esto es igual al exponente que aparece aquí, o sea que me quedaría menos 2x más 1. Y este elemento que tenemos aquí pues es logaritmo de 2 a la 1 medio, y esto es 1 medio por propiedades, ¿no? Propiedades que ya se han estudiado en el parcial pasado. De ahí solo resta despejar para x. Es una ecuación lineal la que queda ahí, no es muy problemática, y ya me queda que x es igual a 1/4. Entonces fíjense, ya tenemos todos estos elementos, ¿no? Miren, los voy a ir marcando por acá. Fijémonos, aquí tenemos intercepto en el eje X, ya lo habíamos obtenido antes, si recuerdan era negativo, ¿no? Era 0, intercepto en el eje Y era 0,-1.76. Intercepto en el eje X es cuando la X vale 1/4. Pueden ver ustedes que 1/4 es 0.25, ya tenemos eso. Tenemos la asíntota también, aquí pueden verla, ¿no? Aquí en la parte de arriba se resalta, ¿no? Tenemos la asíntota. Y además teníamos que la función era creciente, ¿no? Algo que habíamos mencionado antes por aquí. Aquí está, la función era creciente. Entonces su comportamiento tiene que ser como en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento. Bueno, entonces pueden notar ustedes que tiene sentido, ¿no? Que la curva la dibujemos de este modo, pasando por esos dos puntos, creciendo y acercándose sin límite, dice uno, a la asíntota, sin tocarla. Eso es muy importante, no la toca, sino que solo se va acercando a ella, ¿no? Y bueno, con esto tendríamos todos los elementos que se nos pedían en el ejercicio.
Ok, pasamos a otro ejercicio muy parecido al anterior, solo que este tiene un par de matices diferentes. Vamos a analizarlo. Se nos pide exactamente lo mismo. Entonces siempre arrancamos encontrando los valores de S, A y B, ¿no? Entonces aquí tenemos S igual a 3, A igual a 2, aquí pueden ver, B es igual a menos 2, C igual a 1 y D igual a 3 raíz de 2. Bueno, tenemos eso. El dominio siempre son los reales. Siempre hacemos el cálculo de S por B por logaritmo natural de A. En este caso nos da negativo. Después de sustituir, por lo tanto decimos, la curva es decreciente, entonces la curva va a ir en este sentido, ¿no? Hacia abajo va a ir, ¿no? Entonces ya tenemos eso, ¿no? Muy bien, dado que S es igual a 3 y es mayor que 0, entonces su rango empezaría desde D hasta más infinito, según las reglas que veíamos al inicio de la presentación. Entonces D sigue siendo 3 raíz de 2, entonces iría de 3 raíz de 2 hasta más infinito, ¿no? Tendríamos eso. La asíntota horizontal siempre es 3 raíz de 2, eso es 4.243. El intercepto en el eje Y es 6 más 3 raíz de 2, que es aproximadamente 10.243. Como es usual, ¿no? Hacemos que X sea igual a 0. Miren, pueden verlo aquí, ¿no? Hacemos que X sea igual a 0 cuando el intercepto es en Y. Con eso es que nosotros obtenemos 6 más 3 raíz de 2, ¿verdad? Es decir, solamente hay que sustituir X igual a 0 en esta expresión de aquí, y ese sería el valor de Y donde ocurre dicho intercepto. Muy bien, y con eso nos queda 6 más 3 raíz de 2. Sucede que en este caso no tenemos un intercepto en el eje X por la siguiente razón. Si nosotros quisiéramos resolver, es decir, para poder encontrar el intercepto en X, nosotros lo que hacemos es hacer Y igual a 0. Entonces nos queda una ecuación en términos de X, que lo que hacemos es muevo este siempre al lado izquierdo, queda esta situación de aquí. Si yo divido por menos 3 al otro lado, me va a quedar menos raíz de 2, y es aquí donde ocurre el problema. Y es que estos valores no pueden ser iguales, porque este es negativo, este es menor que 0, y este número de aquí siempre es mayor que 0, ¿no? Cuando nosotros tenemos una potencia donde la base es positiva, no importa el exponente, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces esta situación no se puede dar, ¿no? Aquí lo resalto, nos dice el valor de 2 a la menos 2x más 1 siempre es positivo, y en general decimos que siempre debemos pensar de esta manera. Si yo tengo a elevado a la y yo sé que a es mayor que 0, que es como el caso de ahorita, entonces yo siempre puedo decir, sin importar el valor de y, este número es positivo. Aquí pueden ver que se reúnen todas las características, ¿no? La función es decreciente, va para abajo, tiene por aquí la asíntota, la curva pueden ver que pasa por el intercepto en el eje Y, que ese sí lo tenía, y noten que se acerca a la asíntota pero sin tocarla, ¿no? Y obviamente pueden notar que en el eje X no aparece nada, ¿no? No hay intercepto ahí, solamente hay un intercepto en el eje Y. Muy bien, y ahora pasamos a las funciones logarítmicas. Si notan, la función logarítmica que vamos a estudiar se parece bastante a la forma que tienen las funciones exponenciales, solo que lógicamente pues van a aparecer logaritmos, ¿no? En lugar de operaciones exponenciales. Como siempre tenemos una constante por aquí multiplicando a un logaritmo, que en el argumento pues tiene ese término lineal y más una constante por fuera, ¿verdad? Aquí siempre tenemos que la base del logaritmo debe ser mayor que 0, no debe ser igual a 1. B y S deben ser diferentes de 0 para que realmente estemos trabajando con una función logarítmica. Y bueno, tenemos una proposición muy parecida a la que teníamos antes de las funciones exponenciales. Algunas cosas se parecen, ¿no? En otras no tanto. Aquí de entrada podemos decir, sin ningún requisito, ¿verdad? Podemos decir el rango de esta función van a ser siempre los números reales. Es un hecho. Luego, el dominio de la función lo vamos a poder encontrar poniendo la siguiente restricción, ¿no? Y es que nosotros tenemos que comprobar que lo que está en el argumento
esto que está en el argumento, este bx más c, como sabemos está bien definido solo si es positivo. Entonces cuando yo planteé esta desigualdad, entonces me voy a dar cuenta cuál es el dominio de la función. Ahí en ese momento me voy a dar cuenta. Muy parecido a lo que teníamos antes, tenemos que hacer el cálculo de s por b por logaritmo natural de a, solo que claro, en el contexto de esta expresión, ¿no?, donde a es la base del logaritmo, b es la constante que multiplica x y s es la constante que multiplica el logaritmo. Entonces los criterios son muy parecidos porque solamente tenemos que ver el signo. Si s por b por logaritmo natural de a es mayor que 0, entonces también tendremos que es creciente. Si es menor que 0, diremos que es decreciente. Este criterio se parece mucho, ¿verdad?, al anterior, solo que en el contexto de la función logarítmica. La gráfica va a poseer una asíntota vertical en x igual a menos c dividido por b. Aquí notemos que decir esto es el equivalente a preguntarse dónde se hace cero el argumento del logaritmo, ¿no? O sea, si yo me planteo b de x más c igual a 0 y quiero resolver para x, me queda esta situación de aquí, ¿verdad? O sea que, dicho de otra forma, la asíntota vertical va a ocurrir donde x hace cero el argumento del logaritmo, ¿no?, en ese lugar. Bueno, vamos a entrar entonces con los ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios por acá también. Entonces notemos, ¿verdad?, que en este caso s es menos 2, la base es 3, b es menos 5. Notemos que aquí no aparece más nada, ¿verdad? O sea, es como que tuviera más 0. Entonces por lo tanto c es igual a 0 y d es igual a 1. Para encontrar el dominio, como se había mencionado, yo tendría que preguntarme dónde el argumento del logaritmo, o sea, dónde menos 5 es mayor que 0, ¿no? Si yo resuelvo esto, que sería pasando a dividir el menos 5 al otro lado, entonces yo me daría cuenta que, bueno, al mover un número negativo en una desigualdad la invierte y lo que me quedaría es x menor que 0, porque del otro lado me quedaría 0 entre menos 5, ¿no? Muy bien, con esto tendríamos que el dominio de la función iría desde 0 hasta más infinito, ¿no? Aquí tengo un pequeño error, vamos a corregirlo. Quiero decir, aquí el dominio en realidad sería, vamos a tachar esto, ¿verdad?, un pequeño error ahí, iría desde menos infinito hasta 0, quiero decir, abierto. Ese sería el dominio, ¿no? El rango de la función siempre son los números reales. Aquí recordemos que este es un error, ¿verdad?, menos infinito hasta 0. Tendríamos ahí la asíntota vertical, ocurre donde, bueno, en menos c entre b, como menos c es 0, pues quedaría x igual a 0, ahí estaría la asíntota vertical. Al hacer el cálculo de sb por logaritmo natural de a, pues sustituyendo obtendríamos 11 es mayor que 0. La función en ese caso es creciente, ¿no? La función no tiene interceptos en el eje y, dado que para encontrar los interceptos en el eje y yo debo hacer x igual a 0. Y notemos que si yo hago x igual a 0 aquí, me va a quedar el logaritmo de 0. Y ese valor no está definido, ¿no? Entonces por ende no tiene interceptos en el eje y, ¿no? Interceptos en el eje, quiero decir en el eje, vamos a ver, este es en el eje y, no, sí, interceptos en el eje y no tienen. Ahora, interceptos en el eje x, aquí hay un pequeño error también, aquí es x. Interceptos en el eje x se da cuando y es igual a 0, lo cual nos plantea una ecuación como la que vemos aquí. Si yo muevo esto al lado izquierdo, obtengo lo que ven abajo. Si yo divido entre 2, ahora paso a dividir entre 2, eje 2 que estaba multiplicando ahí, aplico la definición del logaritmo, que me quedaría 3 a la 1 medio es igual a menos 5x, pueden verlo ahí, y luego hago que ese menos 5 pase a dividir, con lo que me va a quedar menos raíz de 3 entre 5, que es aproximadamente menos 0.35. Ya con esto puedo tener la gráfica, la pueden ver ahí. Miren que esta es la asíntota, ¿no? Es una asíntota, como bien les decía, vertical, ¿verdad? Es una asíntota vertical. Tiene un intercepto en el eje X, pueden verla ahí,
Además era creciente, es otra característica. Entonces la gráfica tiene que ir así y la gráfica se va acercando sin límite hacia la asíntota, ¿no? Hacia la asíntota, como pueden ver ahí. Muy bien, pasamos al último ejercicio. Fíjense lo que nos presentan aquí, ¿no? Muy parecido al anterior, solamente que ahora cambian un poquito los valores de S, A, B, C y D, ¿no? S en este caso es menos 2, A sigue siendo 3, B es 5, C es 1 y D es igual a 1. Nuevamente, pues para encontrar el dominio planteamos 5x más 1 mayor que 0. O sea, el argumento tiene que ser mayor que 0. Si yo resuelvo esta desigualdad, descubro que x debe ser mayor que menos un quinto, y por lo tanto en notación de intervalo eso significaría que el dominio sería desde menos un quinto hasta más infinito, ¿no? El rango de la función es muy fácil, siempre son los números reales, ahí no hay nada que hacer. La asíntota vertical ocurre en menos c entre b, ¿no? Si ustedes se fijan, c y b es este, entonces nos quedaría menos un quinto, y eso es aproximadamente es menos 0.2. Luego nuevamente calculamos SB por logaritmo natural de A. Si hacemos el cálculo queda negativo, pueden ver ustedes, esto es aproximadamente negativo 11, es menor que 0, la función por lo tanto es decreciente, ¿no? En este caso sí podemos encontrar interceptos en el eje Y, es haciendo x igual a 0, pueden ver ustedes aquí, ¿no? Si hacemos x igual a 0, bueno, resolviendo esto, noten lo que nos queda aquí, logaritmo de 1 siempre queda 0, por lo tanto el intercepto está en 1, ¿no? Y aquí vemos el intercepto en el eje Y. Interceptos en el eje X, pues haríamos y igual a 0, lo cual nos queda una ecuación como la que vemos aquí. Si yo despejo, ¿no?, muevo esto al lado izquierdo, luego mando a dividir por 2 al lado derecho, aplico la definición del logaritmo, ¿no?, que en este caso sería el argumento debe ser igual a la base elevado al logaritmo, ¿no? Esa es de la definición del logaritmo. Ahí vuelve a quedar raíz de 3, ¿no? Y bueno, despejando esto nos quedaría eso, ¿no?, raíz de 3 menos 1 entre 5, que es aproximadamente menos 0.15. La gráfica la pueden ver aquí. Aquí si habíamos encontrado dos interceptos, la gráfica era decreciente, se tenía que ver de esta manera. Podemos ver cómo la curva se va acercando a la asíntota horizontal. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y espero que haya quedado todo bastante claro. Nos vemos en un próximo video.